Bendiciones, bienvenidos a la clase número 4 de homilética. Y en esta clase de hoy día vamos a estar tratando de los tipos de sermones bíblicos. Ya hemos visto la estructura de un sermón, que es lo que considero la parte más importante, porque una vez que usted está seguro de cómo debe estructurar su sermón, cualquier tipo de sermón o de predicación que escojas hacer, va a estar bien hecho porque va a estar basado en una estructura que, como ya hemos visto, va a facilitar al predicador para que esté perseguindo un único objetivo, tenga un propósito específico y sepa exactamente a dónde va a llegar. Y también facilita a los oyentes que van a entender con claridad y van también ter la oportunidad de memorizar mejor y recordarse después de lo que fue dicho y que fue predicado. Entonces vamos ahora a ver algunos, no vamos a ver todos, algunos, seleccioné los tipos de sermones más comunes y más utilizados, los más básicos, y vamos a ver cómo esta estructura se aplica a cualquier tipo de sermón que uno quiera utilizar. Hoy día existen muchas formas de exponer la palabra de Dios, todas válidas y en su mayoría eficaces. El primer tipo de sermón que vamos a ver es el sermón bíblico textual. Aludimos a sermón bíblico textual al referirnos al sermón que toma como base un texto específico, generalmente 1 o 2 versículos solamente. El propósito es desglosar su estructura, haciendo particular énfasis en palabras en el sentido particular de las frases. Entonces, el sermón bíblico textual, podemos decir que es una forma de sermón expositivo también, podría ser chamado también de sermón expositivo. La diferencia es que el sermón textual va a utilizar pocos versículos, como hemos visto aquí, uno o dos versículos solamente, mientras que el sermón expositivo, propiamente dicho, él va a utilizar un texto más largo de la Biblia. Puede ser un capítulo o parte de un capítulo, e incluso todo un libro, ¿cierto? Entonces, esta es la diferencia. Pero el textual también es una forma de predicación de sermón expositivo. El tema se encuentra dentro del texto, así como las divisiones principales. Entonces, todo es sacado del texto. Se lee el texto, se estudia, se examina, y de ahí se saca el tema y se sacan los puntos y las divisiones del sermón. En algunas veces incluso hay una otra clasificación cuando se habla de sermón textual, dicen algunos textual puro y textual por inferencia. ¿Cuál es la diferencia? Es que el textual puro es cuando se utiliza literalmente las frases o las palabras del texto, de los versículos, para los puntos del sermón. Y textual por inferencia es cuando no se utiliza literalmente las frases y las palabras como están en el texto, pero se utiliza sí su sentido, ¿ok? Entonces hay esas dos clasificaciones que obviamente quien está escuchando no le interesa cuál es el tipo de sermón que uno está predicando. Pero aquí sí vamos a conocerlos como predicadores porque también nos ayuda a escoger cuál es la mejor forma de predicarnos dependiendo del tema y de cuál es el propósito que tenemos, ¿cierto? Entonces, solo para conocimiento, el textual puede ser textual puro o puede ser textual por inferencia. El textual es aquel que se basa en 1 o 2 versículos del texto y que el tema, el título y los puntos son tomados literalmente del texto. Ejemplo, tema, una vida de sacrificios. Texto, Romanos 12, versículo 1 y 2. Introducción.
Las distintas culturas tienen los sacrificios como parte de sus prácticas de vida y religión. La Biblia misma nos describe distintos sacrificios, algunos aprobados y otros abominables a Dios. Observe cómo estamos empezando hablando, nuestro tema son los sacrificios. Tesis o proposición. En este texto, una observación aquí también. Cuando uno está predicando, por ejemplo, el predicador no va a estar hablando a la gente introducción, por ejemplo, o tesis. Ahora voy a hablar la tesis, voy a hablar la... No, él va a hablar como si fuera un discurso, una charla. En la secuencia, estas observaciones, estas notas son simplemente para que él sepa y para que esto esté presente en la estructura del sermón. Pero obviamente cuando se va a predicar, no se va a decir que se está hablando de la tesis o que se está hablando de una sentencia interrogativa, sea la o que sea, ¿ok? Entonces aquí en la tesis, en este texto, Pablo rogaba que los creyentes tuvieran una vida de sacrificio a Dios y no a las costumbres y religiosidad como habían observado en sus viajes. Observe cómo en la tesis se pone la idea principal del tema y del texto. Solo para acordarnos, volvemos aquí, una vida de sacrificios. Si usted puede, lea el texto de Romanos 1:2, que es un texto bastante conocido, cuando Pablo dice que no debemos nos conformar al mundo, pero renovarnos, etcétera, para experimentar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, ¿ok? Entonces, una vida de sacrificios. La tesis, en este texto, Pablo rogaba que los creyentes tuvieran una vida de sacrificio a Dios y no a las costumbres o religiosidad como él había observado en sus viajes. ¿Qué significa una vida de sacrificio para Pablo? La pregunta a la tesis. Pablo rogaba que los creyentes tuvieran una vida de sacrificio. ¿Qué significa una vida de sacrificio? Y ahí usted ya va a ver aquí cómo vida de sacrificio es el título, vida de sacrificio está en la tesis, vida de sacrificio está en la pregunta, y ahora vamos a los puntos. Significa presentar sus cuerpos a Cristo. Y aquí, aún más, podría-se decir vida de sacrificio, porque es nuestro título, nuestro tema, significa presentar sus cuerpos en sacrificio. Esto está escrito en el texto, que debemos presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Y ahí dice, ¿cómo debe ser el sacrificio de nuestro cuerpo? Vivo, santo y agradable. Segundo punto, una vida de sacrificio significa no se conformar a este siglo. Expresión que también está literalmente en el texto. Tercero, significa ser transformados y renovados. Y aquí usted puede observar que no estamos poniendo otros textos para complementar o explicar estas ideas. Obviamente se puede hacer, se puede utilizar incluso otros ejemplos de la Biblia. Aquí estamos presentando un bosquejo simplemente para que quede la idea de que cómo es un sermón textual. Estamos utilizando 2 versículos y usted está viendo cómo los puntos de la predicación están sacados del versículo mismo y en algunos casos literalmente como está escrito. Entonces, significa un sacrificio vivo, significa no se conformar a este siglo, significa ser transformados y renovados. Significa también experimentar la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y ahí, conclusión, Pablo es muy enfático cuanto a la necesidad de vivir una vida de sacrificio agradable a Dios, que consiste en presentar nuestros cuerpos, no conformarnos con este siglo, ser transformados y renovados. Observe cómo estamos haciendo un resumen de todos los puntos
del sermón y experimentar la voluntad de Dios. Pablo ruega que los creyentes vivan así. En la tesis nosotros estaba dicho que Pablo rogaba a los creyentes porque deberían vivir una vida de sacrificio. Entonces aquí en la conclusión, Pablo ruega que los creyentes vivan así. ¿Cómo estás viviendo tu vida? Y esto aquí ya es una aplicación. Tu vida está haciendo este sacrificio a Dios. Esta es la forma como debemos vivir en la presencia de Dios. Entonces, observe que no es nada largo, no es gastar mucho tiempo, utilizar mucho tiempo, apelando a las emociones y insistiendo, no. Es simplemente un resumen de lo que fue dicho y la aplicación clara y específica. Otro ejemplo, el evangelio que no avergüenza. Texto Romanos 1, 16 y 17. Introducción. Muchas cosas en la vida causan vergüenza. Hay gente que tiene vergüenza de sí mismo, pero lo peor es quienes se avergüenzan de Dios, de su palabra y del evangelio. En este texto, Pablo declara que no se avergüenza del evangelio y no solamente esto, también presenta las razones por que no se avergüenza. ¿Por qué Pablo no se avergüenza del evangelio? Quiero apuntarles las 4 razones por que Pablo no se avergüenzaba del evangelio. Entonces, aquí observe que tenemos la tesis, la pregunta clave o la sentencia interrogativa y tenemos la sentencia de transición. En este ejemplo aquí tenemos los 3 puntos que siempre en las clases anteriores les hablé que deben estar presentes en la introducción para que el restante del sermón sea mucho más fácil y objetivo. Entonces, ¿por qué Pablo no se avergonzaba del evangelio? Quiero apuntarles las 2 razones por qué Pablo no se avergonzaba del evangelio. Primero, porque es poder de Dios para salvación. Segundo, porque es la revelación de la justicia de Dios. Aquí están simplemente los puntos del bosquejo. Obviamente que para la predicación usted va a poner aquí los otros puntos, los otros textos y otras informaciones que van a ayudar a desarrollar, a explicar lo que significa estos textos. Y obviamente usted ya ha estudiado, leído, buscado exactamente lo que significa esto, lo que Pablo quería de hecho decir cuando dijo que el evangelio es poder de Dios para la salvación. Segundo lugar, porque es la revelación de la justicia de Dios, de la misma forma. Y ahí la conclusión, Pablo no se avergonzaba del evangelio por la extraordinaria razón de que es el poder de Dios para la salvación y es la revelación de la justicia de Dios. Y esto también está escrito en el texto. Aquí tenemos 2 ejemplos de un sermón textual puro. O sea, las frases, los puntos fueron sacados exactamente del texto, utilizando las palabras y las expresiones literalmente como están en el texto. No fue hecho una inferencia, no fue sacado una conclusión de lo que estaba escrito para elaborar los puntos, ¿ok? Cuando uno tiene vergüenza del evangelio, no puede ser salvo, no puede ser justificado delante de Dios. Jesús dijo, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. ¿Usted siente vergüenza por el evangelio? Te animo a que cambies tu actitud frente al evangelio para que puedas también disfrutar de sus bendiciones. No te avergüences. Entonces, observe ahí cómo
Todo está perfectamente organizado, hay una línea, la palabra clave de la predicación es no avergonzarse. ¿Por qué no se avergonzarse? Y ahí está la conclusión que tiene la aplicación y la invitación de que la persona no se avergüence del evangelio y cambie de actitud. Entonces, observe cómo esta estructura que hemos estudiado y visto se aplica perfectamente para un sermón textual, sea puro o sea por inferencia. Vamos a ver ahora otro ejemplo de sermón bíblico, que es el sermón expositivo. ¿Se acuerdan que al inicio, cuando empezamos a hablar del sermón textual, yo dijo que era una forma de sermón expositivo? La diferencia es que el textual utiliza pocos versículos, 1 o 2, mientras que el expositivo va a utilizar un texto más largo, pero va a seguir el mismo principio que hemos visto ahí en el sermón textual. Va a tratar de sacar el tema, los puntos, los subpuntos, todos ahí de este texto. Trata de explicar, entender y explicar lo que significa aquel texto bíblico que estamos leyendo, ¿ok? Entonces veamos de qué trata el sermón bíblico expositivo. Y solo una observación más, las iglesias sanas por lo general utilizan principalmente la predicación expositiva. Era la predicación que los apóstoles utilizaban, que la iglesia antigua utilizaba, que los reformadores utilizaban, que los puritanos utilizaban y que muchos predicadores hoy día, buenos predicadores en iglesias sanas, también utilizan la predicación expositiva. Este género de sermón bíblico se desarrolla fundamentado en un pasaje bíblico. Las ideas que se exponen guardan un orden lógico. El predicador no fuerza un versículo para que se relacione con otro o quizá para que diga lo que él quiere. Por el contrario, toma con naturalidad cada una de las ideas y puntos que van surgiendo en cada versículo. Es uno de los estilos más complejos, pero a su vez de los más enriquecedores. Charles Spurgeon es uno de los mejores ejemplos de esta forma de predicación. En el siglo XIX ejerció una poderosa influencia en Inglaterra y Estados Unidos con sus poderosos mensajes, ¿cierto? Entonces, no es tan simple, tan fácil, exige mucha lectura y estudio del texto para que uno logre entender cuál es el tema, el mensaje, sacar las enseñanzas del texto y organizar este texto de una forma clara, como hemos visto. Pero, como dice aquí, no es fácil, pero es extremadamente enriquecedor. Y una vez que la persona aprende a utilizar este método de predicación, este tipo de sermón, va a ver que es muy edificante y es muy agradable. Es como una comida muy saborosa, muy rica, que uno come y desea comer más y desea comer más y tiene deseo de comer más, porque es increíble cómo el texto se torna tan vivo, tan interesante, cómo nos quedamos sorprendidos con las enseñanzas que se puede sacar de un texto. Esto es bueno porque es posible de esta forma, con una predicación expositiva, uno puede, por ejemplo, predicar a lo largo de todo un texto y de toda la Biblia, y las predicaciones tienen sentido, porque tienen
uma sequência em um texto bíblico, não é algo aislado, uma coisa aqui, uma coisa ali, não. É uma sequência de enseñanzas que estão dentro de um livro de la Bíblia. E isto é maravilhoso. El predicador expositivo debe explicar la palabra de Dios. De una forma muy sencilla, la predicación expositiva se puede decir que es esto, explicar la palabra de Dios. Debemos predicar la palabra de Dios, solo la palabra de Dios y toda la palabra de Dios. El objetivo final de la predicación expositiva es escuchar, aprender, temer y obedecer. Leer, explicar y aplicar la palabra de Dios es la esencia de la predicación expositiva. Entonces uno va a leer el texto, va a explicar el texto y va a aplicar el texto que se ha leído y estudiado. Entonces, esta es la esencia de la predicación expositiva y también de la predicación textual. Simple así. Ahora, obvio que este explicar aquí y aplicar vai estar organizado em el momento que uno va a predicar dentro de la estrutura que já hemos aprendido e conocido. La exposición, más que otros estilos, requiere preparación, que quiere decir estudiar, obedecer y vivir y enseñar. Pero sí requiere mucho estudio y mucha dedicación. Y es por eso que muchos predicadores no quieren predicar, porque tienen que estudiar bastante para que puedan explicar correctamente bien el texto y estructurar, obviamente, su sermón adecuadamente en el texto. Y otra cosa que yo encuentro muy raro es que parece que es una costumbre actualmente de que los predicadores simplemente toman sermones, bosquejos de otros predicadores y simplemente los predican y listo. Paréceme que se han olvidado de que cada predicador tiene la responsabilidad individual delante de Dios de leer la Biblia, de estudiar la Biblia y de preparar la predicación que debe predicar a su iglesia, a su gente o a cualquier parte a donde sea invitada a predicar. No es tomar lo que otros prepararon, no es tomar bosquejos de otros y predicarlos. Es estudiar y preparar su propio bosquejo, su propia predicación direccionado por Dios. Entonces, y hoy día la gente quiere todo pronto y uno busca en la internet, hay muchos ejemplos, muchos sermones listos y simplemente mira, este no me gusta, este me gusta, este está bueno y ahí va a predicar aquel sermón que él no estudió, no se preparó y muchas veces ni es verdad en la propia vida del predicador. Lamentable. La predicación de la palabra y la acción del Espíritu Santo van juntas. Y por regla general, el Espíritu Santo no actúa por separado de la palabra. El instrumento de actuación del Espíritu Santo en la vida del hombre es la palabra de Dios. Y es por eso que debemos predicar la palabra. El expositor abre lo que parece cerrado, deja en claro lo que está oscuro, desentraña lo que está atado y revela lo que está oculto. Palabras de John Stott. Es imposible predicar de manera expositiva sin un compromiso sólido con la supremacía de las Escrituras y la primacía de la predicación. La predicación expositiva es predicar la palabra de Dios y no sobre la palabra de Dios. Es una sutil diferencia, pero una gran diferencia. Es predicar la palabra, lo que está escrito y cómo está escrito, y no sobre la palabra. ¿Y qué quiere decir esto? Es que muchas veces hay gente que utiliza la Biblia y textos de la Biblia para justificar ideas personales, pensamientos personales, y no lo que exactamente la Biblia dice o quiere enseñar. Para que un sermón sea expositivo, primero,
debe estar basado en un pasaje bíblico. Segundo, el verdadero significado debe ser encontrado y por eso requiere bastante lectura y estudio y reflexión y meditación en el texto, porque es necesario que se entienda, que se encuentre el verdadero significado del texto. El significado del pasaje bíblico debe estar relacionado con el contexto inmediato y general del pasaje. Y ahí uno tiene que volver a la hermenéutica y acordarse de las reglas de interpretación para saber lo que es un contexto inmediato y un contexto general. Las verdades eternas contenidas en el pasaje deben ser aclaradas. Quinto, las verdades deben agruparse en torno de un tema que haga reflexionar. Sexto, los puntos principales del sermón deben tomarse de los versículos de las Escrituras, así como hemos visto en los ejemplos del sermón textual. Las verdades deben ser aplicadas. Octavo, los oyentes deben ser llamados a obedecer y aplicar esas verdades en sus vidas. El sermón expositivo es uno que explica un pasaje de la Escritura, lo organiza alrededor de un tema central y puntos principales y luego aplica resueltamente su mensaje a los oyentes. Entonces, observe que no es voy a utilizar un texto, voy a explicar este texto y listo. No, observe que Jerry Vines nos dice claramente, lo organiza alrededor de un tema central y puntos principales. Si aquel pasaje usted identifica más de un tema, entonces usted va a predicar más de una vez en aquel texto. Pero en cada predicación, como ya hemos mencionado infinitas veces, un tema por predicación. Entonces, identificó un tema central, vas a predicar aquel tema. Si hay otro tema, esto queda para otra predicación, para que se aprenda bien el mensaje, el significado de aquel texto. Pasos en el proceso de predicación expositiva. Primero, elige el texto. Antes que todo, no viene primero el tema, viene primero el texto. Primero yo elijo el texto, estudio el texto y después de ahí es que viene el título o el tema y todas las otras partes que yo voy a organizar. En verdad, cualquier predicación empieza con un texto bíblico, ¿cierto? Y después de estudiar el texto, ahí sí organizo el restante de las cosas. Ahora, la diferencia que vamos a ver más adelante es que cuando ya tenemos un tema y vamos entonces buscar un texto adecuado para ese tema o vamos tratar de buscar una referencia bíblica que nos ayude a hablar del tema. Y ahí depende del propósito que vamos a tener también. Entonces es distinto. Ahora, en el caso de la predicación expositiva, yo tengo que partir del texto. Y es de ahí, después de estudiar el texto, es que voy a identificar cuál es el tema que este texto me permite hablar. Medita en él. Aislar el pensamiento dominante. Cuarto, busque material para servir al pensamiento dominante, o sea, otros textos, otros versículos, incluso algunos comentarios que pueden ayudar a entender mejor este pensamiento dominante. Agregar introducción y conclusión. Aquí ya está tratando de partir para el bosquejo de la predicación. Escribe y ore sobre el mensaje. En otras palabras, para quien estudió métodos de estudio bíblico, para el sermón expositivo, podemos aplicar el OICA, que ya sabemos significa observación, interpretación, correlación y aplicación. Observación quiere decir qué el texto dice.
Interpretación quiere decir qué significa lo que el texto dice. Correlación quiere decir que otros textos de la Biblia hablan la misma cosa o aportan más información a este texto. Y aplicación, obviamente, ya sabemos es cómo esto funciona, cómo esto debe ser en nuestra vida práctica. Entonces, el método de estudio bíblico OICA, que estudiamos en métodos de estudio bíblico, sirve muy bien tanto para la predicación, para el sermón textual, cuanto para el sermón expositivo, y puede, por supuesto, servir para otros tipos de sermón también. Pero específicamente aquí, estos son los pasos que uno tiene que seguir para poder organizar después, hacer el bosquejo de un sermón expositivo. Cada exposición es la explicación, interpretación y aplicación de una sola idea, todo extraído de uno o más pasajes bíblicos, o sea, del texto que se escogió para predicar y que por general, como ya hemos visto, es un texto un poco más largo, ¿ok? Entonces, explicación, interpretación y aplicación de una sola idea. Si el texto tiene más de una idea, como ya hemos dicho, otra vez repito, va a ser tema para otra predicación. Nadie predica su sermón bueno para los demás, sino predica a su propio corazón primero. Palabra de John Owen. Entonces, el sermón, antes de que hable a la gente, tiene que hablar primero al corazón del predicador mismo. Vamos ahora entonces ver algunos ejemplos de un sermón expositivo. El tema, andar con Dios. Texto, Génesis 6, de 9 hasta el 22. Introducción. La historia de Noé es bastante conocida. Casi todos conocemos a Noé por el arca que construyó y cómo se salvó del diluvio. Pero hay un detalle en la vida de Noé que por lo general nadie se percata. El texto dice que Noé caminó con Dios. Hubo otros hombres en la Biblia que también caminaron con Dios. Sabemos que Enoc caminó con Dios y por eso Dios lo tomó para sí. Sabemos de Abraham, que fue llamado amigo de Dios. Observe que la introducción aquí ya presenta otros ejemplos de personas que caminaron con Dios. Y ya se fije cómo el tema aquí de esta exposición de este texto tiene que ver con andar con Dios, caminar con Dios. La Biblia nos enseña que debemos caminar con Dios. Anda en mi presencia y sé perfecto. Y la historia de Noé nos apunta cómo es una persona que anda o camina con Dios. Pregunta clave o sentencia interrogativa. ¿Cómo es entonces una persona que anda con Dios? Claro, obviamente usted podría decir esto de otra forma. Podrías decir, en este texto que hemos leído, nos enseña que debemos caminar con Dios, porque la Biblia dice, anda en mi presencia y sé perfecto. Y la historia de Noé nos apunta exactamente cómo es una persona que camina con Dios. O a la sentencia de transición podría ser, entonces, cómo es una persona o cuáles las razones, y ahí va a depender del propósito. Sentencia de transición. Observe que aquí también tiene la sentencia interrogativa y tiene la sentencia de transición. Vamos a observar, basados en la vida de Noé, cómo es una persona que anda con Dios. Voy a volver aquí para hacer la lectura directa del ejemplo, sin mencionar lo que es tesis, lo que es sentencia interrogativa, lo que es sentencia de transición, para que usted se percate y tenga una idea general de cómo queda el texto claro, perfecto, interesante, cuando utilizamos esta estructura
y cómo todo se encaja perfectamente bien. Entonces, el tema es andar con Dios, texto Génesis 6, 9 a 22. La historia de Noé es bastante conocida. Casi todos conocemos a Noé por el arca que construyó y cómo se salvó del diluvio. Pero hay un detalle de la vida de Noé que por lo general nadie se percata. El texto dice que Noé caminó con Dios. Hubo otros hombres en la Biblia que también caminaron con Dios. Sabemos de Enoc y por eso Dios lo tomó para sí. Sabemos de Abraham, que fue llamado amigo de Dios. La Biblia nos enseña que debemos caminar con Dios. Anda en mi presencia y sé perfecto, dijo Dios. Y la historia de Noé nos apunta cómo es una persona que anda o camina con Dios. ¿Cómo es entonces una persona que anda con Dios? Vamos a observar, basados en la vida de Noé, cómo es una persona que anda con Dios. Es alguien que trae alivio a otros. Génesis 5, 29. Es alguien, segundo, es alguien justo y perfecto en su generación. Génesis 6, 9 y Romanos 12, 1 y 2. La generación de Noé estaba llena de violencia y corrompida. Ahí observen que ya es un subpunto, una subdivisión del segundo punto que explica este punto y que está basado literalmente en lo que está en el texto. Es una explicación. La generación de Noé estaba llena de violencia y corrompida. Génesis 6, 11 y 12. Tercero, es alguien que tiene comunión con Dios y escucha. Génesis 6, versículo 13, 14 y también capítulo 7, versículo 1. Es alguien que obedece a las instrucciones de Dios. Génesis 6, 22, 7, 5, 8, 16 y 18. Abraham, Moisés, David, Samuel y tantos otros fueron obedientes a las instrucciones de Dios. Obedecer es mejor que sacrificar. Primera de Samuel 15, 22, y ahí usted ya ve aquí en el ejemplo la subdivisión de este punto y también otras referencias bíblicas para enriquecer la explicación de este punto. Es alguien que entra por la puerta que Dios apunta. Capítulo 7, 1, 7 a 9, Isaías 30, 21, Juan 10, 7 y 14, 6. Es alguien que tiene un pacto o alianza con Dios. Génesis 6, 18, 9, 9 a 17. Es alguien que adora a Dios. Capítulo 8, versículo 20 y 21. La adoración se expresaba con los sacrificios. Conclusión. Hemos visto por la vida de Noé cómo es una persona que anda con Dios. Una observación aquí, esta predicación expositiva de este texto, que incluso involucra la historia de Noé, también puede ser una predicación biográfica, porque estamos abordando un aspecto específico de la vida de Noé. Entonces puede ser una predicación biográfica también. Y observe cómo en algunos momentos los tipos de predicaciones, de sermones, pueden se mezclar, ¿cierto? Entonces, una predicación biográfica, que vamos a ver más adelante, es la predicación basada en la vida de un personaje bíblico. Es biográfico, pero puede ser también una predicación expositiva, ¿cierto? Entonces, cuando vamos a predicar expositivamente, no quiere decir que vamos simplemente predicar temas doctrinales o temas teológicos, no. Un sermón biográfico o histórico puede incluso ser también y debe ser un sermón expositivo, como estamos viendo aquí en este ejemplo. Entonces hemos visto que la vida de Noé, por la vida de Noé,
cómo es una persona que anda con Dios. Andar con Dios es un gran privilegio, pero también una gran responsabilidad, un gran compromiso. ¿Usted ha andado con Dios? ¿Quieres andar con Dios? Le animo a que desde hoy andes con Dios como Noé. Claro, objetivo, y a mí me encanta esta precisión, esta exactitud que uno logra cuando utiliza esta estructura para predicar, para elaborar, para bosquejar sus sermones. Una cosa importante es que también observo que hoy día la gente logra hacer textos, escribir en hojas, textos largos, y él simplemente va leyendo y explicando algunas cosas y hace un texto. Un texto escrito es un discurso, no es una predicación. Por tanto, es interesante que el predicador aprenda a predicar utilizando un bosquejo. Y el bosquejo, como hemos visto, es simplemente una estructura que va a nos apuntar el camino que debemos seguir. Las informaciones principales deben estar en la cabeza porque él ya estudió y ya se preparó para esto. Ahora, obvio, los puntos, los subpuntos, los textos que usted va a necesitar para apoyar estos puntos y alguna citación, o sea, cuando usted va a mencionar la habla, una frase, algo que alguien dijo, puedes escribir ahí porque una cosa que debe estar presente en la ética de los predicadores y de cualquier persona, de los maestros, si uno está enseñando y utiliza algo que es de otra persona, esto debe ser mencionado. Si usted va a predicar o utilizar un estudio bíblico de otra persona, de otro predicador, debes mencionar que este estudio bíblico fue elaborado, fue preparado, es de tal predicador, ¿ok? Esto es parte de la ética. Es falta de ética utilizar algo que otros elaboraron, prepararon y predicarlo como si fuera tuyo, ¿ok? Entonces, como estaba hablando, usted puede poner citaciones con su respectivo autor, textos bíblicos para acordar, porque obviamente no nos acordamos de todo, ¿cierto? Pero utilizar un bosquejo y no un texto escrito que uno va leyendo, ¿ok? El juicio, otro ejemplo aquí, el juicio de Dios. Texto, Romanos 2, versículo 1 hasta el 16. ¿Alguna vez ha tratado de ignorar ir a corte? Tan solo en pensar en el tiempo que conlleva y estar viendo a gente entrar y salir es desesperante. Después que un tiempo finalmente dejan entrar a todos a la corte, donde hacen llamar a uno por uno y le declaran delante de todos la razón por la cual está ahí ese día. Puedes notar la expresión de la cara de muchos, que es un poco incómodo que todos lo sepan. Mientras está la corte, en efecto, todos deben guardar silencio. Los teléfonos deben estar apagados y guardados. Absolutamente no puede haber una distracción. Esto lo hacen el juez porque quiere que la persona esté segura de escuchar exactamente todo lo que él le tenga que decir. En cierto momento le pregunta al individuo cómo responde a la acusación, inocente o culpable. Este escenario es algo similar a lo que será estar delante del gran juez. No habrá ninguna distracción, todo será quitado. Aquí tenemos un ejemplo en la introducción, cómo usted puede utilizar su creatividad para empezar la predicación con algo que va a llamar la atención de la gente. En los ejemplos anteriores hemos visto que simplemente se mencionaba alguna cosa con relación al tema o a una palabra clave de una forma muy informativa. Aquí hemos visto que el predicador
puso un ejemplo de lo que pasa en un tribunal humano aquí en la tierra cuando uno es llamado a un juzgado, y él hace la comparación, empieza haciendo la comparación con el gran juicio que todos los hombres van a enfrentarse. Solo para no acordarnos, el tema de la predicación es el juicio de Dios. Entonces él empieza hablando de cómo es estar en un tribunal, qué se requiere y cuáles son las condiciones de un juicio. Es exactamente esta idea de lo terrible que es estar en un juicio que Pablo quiere mostrar en este texto. Él advierte a los romanos que va a pasar en el día del juicio. ¿Qué va a pasar en el día del juicio de Dios? En el día del juicio, primero, en el día del juicio no habrá excusas. Versículo 1 y 2. Todos hemos hecho el mal, y ahí tiene otras referencias bíblicas que nos ayudan a entender por qué no habrá excusas, porque todos hemos hecho mal. Tú que juzgas, la palabra juzga significa crino, tomas el lugar de Dios, que tomas las decisiones que está bien y que está mal. Mateos 7:1, otras referencias aquí también, a donde aparece esta idea, crino, juzga, que quiere decir tomar el lugar de Dios y tomar la decisión de lo que está bien y que está mal. Entonces, observen, son los puntos que están explicando este punto que es el día del juicio, no habrá excusas, que está escrito ahí en el texto. Te condenas a ti mismo, como mirando el mal de los demás y condenándolo, pero a la misma vez uno mismo haciendo las mismas cosas que condenas. Segundo, en el día del juicio nadie está excluido. Versículo 3. 2. Dios tiene un tiempo cuando esto sucederá. Dios proveyó su evangelio, todos serán juzgados. Tercero, en el día del juicio, todo será revelado. Versículo 6 hasta el 16. Desde la juventud, toda intención, no habrá nada encubierto en ese día. Conclusión, versículo 4 y 5. Por esta razón, Dios nos guía al arrepentimiento para que cambiemos nuestra vida. No desprecies su benignidad y bondad, su paciencia, tolerancia y clemencia, su longanimidad, ¿ok? Entonces, con esto finalizamos aquí esta clase con estos dos tipos de sermones, que fue el sermón textual y el sermón expositivo, ¿ok? Y hemos visto también los ejemplos. Que Dios les bendiga y nos vemos en la clase siguiente.